Cordial saludo. Cordial saludo, estimados compañeros y compañeras de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Esta grabación del grupo colaborativo número 2030, bajo la tutoría de la docente Tiffany Andrea Pontemora, en la cual vamos a realizar un análisis de los diferentes enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social respecto a tres principales exponentes, los autores Karl Marx, George Simmel y Lewis Coser. El tema central de los tres enfoques del conflicto, empezamos hablando sobre el primer texto, el manifiesto del Partido Comunista. Según los planteamientos del manifiesto, el cambio social en las últimas décadas se atribuye a la continua lucha global que han mantenido las clases sociales al transcurrir de la historia de la humanidad, tanto como opresores y oprimidos en la sociedad moderna. Se posicionan en una sola clase social que conlleva un marcado conflicto de intereses y la creación de un manifiesto entre las propias clases sociales que invitan a repensar la estructura actual entre las propias clases sociales que invitan a sí mismo como el proletariado intelectual o como el proletariado material, comparten una conciencia de clase, a su vez una conciencia de pertenencia de estatus, y los dos comparten una necesidad de salir de ese formato que podríamos denominar de los explotados. Así se ha generado el gran estallido social que existe actualmente y que se ajusta a esta nueva estructura social de posesión de los medios de comunicación y la distribución de las riquezas y las tierras. En Colombia, durante el último periodo administrativo, se han establecido acuerdos sociales que han conllevado a la restitución de tierras y a la devolución de los derechos del campesinado. Desde las posturas de Marx, vamos a escuchar las proposiciones de los proponentes a la primera pregunta para los participantes. ¿De qué manera la lucha de las clases es la fuerza impulsora del cambio social? A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero John Sebastián. Adelante, John. Gracias. Bueno, la lucha de clases, pues de cierta manera impulsa el cambio social, porque pues digamos que nos muestra claramente cómo las desigualdades entre quienes tienen el poder y pues quienes no lo tienen. Cuando los grupos más afectados se enfrentan, digamos, a diferentes injusticias sociales, tienden a tener una reacción en cuanto a que empiezan a reclamar mejorías en condiciones, en cuanto a derechos y diferentes oportunidades. Esto pues digamos que nos lleva a que pues se lleven a cabo diferentes reformas de impacto social. Digamos que gracias a todas estas luchas se han logrado pues mejoras en varios ámbitos, entre esos pues mejoras laborales, mayor acceso a educación, mayor acceso a la salud y pues protección social. Todo esto pues nos define en que el conflicto entre clases no solo denuncia los problemas eh, pues de los que ya vengo nombrando, sino que pues también empuja a que la sociedad busque soluciones y otras alternativas pues que sean más justas e igualitarias. En cuanto a Marx, digamos que la lucha de clases, pues él define la lucha de clases como un conflicto principalmente económico y estructural, y define la lucha de clases como un movimiento en la historia. Él define que cuando un grupo tiene poder y otro está oprimido, pues tarde o temprano el grupo oprimido se agobia, se cansa y pues esto tiende a exigir algunos cambios.
esa pelea que existe entre clases hace que la sociedad se transforme y pues cambien diferentes cosas sociales, como por ejemplo las leyes, la economía, incluso la forma en que se gobierna. Pues nada, en conclusión, se dice que el conflicto entre ricos y pobres impulsa cambios porque los que están en desventaja luchan por una vida más justa y pues equitativa. Le doy entonces la palabra a mi compañera Cindy. Bueno, pues yo estoy, estoy de acuerdo con lo que acabo de decir mi compañero. La lucha de clases es como el motor, pues, de cambios sociales importantes. Y la historia, pues, es la historia de la lucha de clases, principalmente opresores, oprimidos. Y creo que, pues, ejemplos muy claros han sido como las revoluciones, porque inevitablemente, pues, este conflicto y la lucha de clases, pues, va a llevar a una revolución. Sí, va a llevar a un cambio. Y eso lo hemos visto pues históricamente en las grandes revoluciones que han marcado prácticamente la historia, como pues la revolución industrial fue tan importante económicamente, bueno, socialmente, al igual que la revolución francesa. Y aún ahora, pues en la actualidad, eh, la burguesía, bueno, el proletariado, como lo dice Marx, siguen siendo clases como antagónicas en la sociedad moderna, ¿sí? O sea, se siguen viendo muchas de estas cosas y creo que casi como Marx lo manifiesta, pues sí, prácticamente esta lucha de clases es y seguirá siendo como un motor para grandes cambios sociales. Sí, muchas gracias. La sociedad que solo puede vivir buscando trabajo y solo encuentra trabajo en la medida que la producción incrementa es una ambigüedad planteada por Marx que enfrenta al proletariado con la burguesía o como en la actualidad se podría comparar con los mini propietarios y los grandes propietarios de los medios de producción, confrontando los unos con los otros por la gran desigualdad que existe, así como los grandes y pequeños propietarios contratan y subcontratan la mano de obra, generando así la clase trabajadora que vende su tiempo a cambio de un salario. Bien, estas posturas planteadas por Marx nos formulan la siguiente pregunta, la cual es en qué medida las teorías de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes en el contexto de la desigualdad socioeconómica actual. Vamos a darle paso a nuestro compañero Michael Steven Gómez. Enciende el micrófono, lo tienes apagado. Gracias. Buenas noches. Entonces, las grandes desigualdades sociales se establecen en una gran diversidad de quienes tienen el poder, la burguesía y los que debemos trabajar para ellos, proletariado. A esto se siembran conflictos laborales en contra de los derechos del trabajador, donde la violencia solo genera el campo, sino también a llegar eh, transcurriendo el tiempo, Marx nos establece sobre la historia en la lucha de clases, principalmente en las transformaciones significativas que han pasado en Colombia. Entonces, pienso yo que desde la perspectiva marxista el conflicto colombiano puede verse como una lucha de clases donde las desigualdades económicas y sociales han alimentado la violencia, la explotación de los campesinos por parte de los terratenientes y el control del Estado por intereses económicos. ¿Puede seguir, Erika? Bueno, buenas noches. Entonces, de acuerdo con este planteamiento y de acuerdo con la teoría de Karl Marx,
Bueno, yo quiero hacer mi aporte enfocándolo en que el aporte que hace nuestro autor está más que todo centrado en la parte de la economía. Pero el tema del conflicto hace énfasis no solo en el aspecto económico, sino es un tema más complejo, ¿sí? El cual incluye dimensiones étnicas, incluye toda la parte de género, de culturas, el ambiente y los territorios, ¿sí? Entonces, el aporte va enfocado en esto, que miremos el conflicto no solo desde la parte de la burguesía y la clase del proletariado, sino que miremos también toda la parte de las luchas que se dan frente a la identidad, frente al territorio, frente a la autonomía, frente, por ejemplo, a grupos de indígenas, de afrodescendientes. Un ejemplo claro acá en Colombia es toda la parte del desplazamiento, cómo estas personas que viven este tipo de conflictos no solo se enfocan en la parte económica, sino que se enfocan en muchos aspectos, ¿sí? En muchas situaciones que pues no solamente incluyen a la gente oprimida, sino que simplemente incluye a la diversidad de culturas y de personas que hacen parte de un contexto, como en este caso el contexto colombiano. Entonces es como hacer esa mirada al conflicto de una manera compleja, integrada y no solo hacia la parte como de pronto lo enfoca el autor, hacia la parte de la burguesía o la clase dominada y la clase dominante. Sí, excelente, muchas gracias, Erika. Y es muy importante lo que mencionas acerca del conflicto, ya que va para nuestro siguiente tema, el cual es el del autor George Simmel. El texto que vamos a analizar, estudios sobre las formas de socialización. Sabemos que el autor nos habla del conflicto, ya que es propio del ser humano, está presente en las dinámicas cotidianas, los ámbitos de la vida están influenciados por un interaccionismo simbólico que genera sociabilidad guiada, o dicho de otra manera, una subordinación. Bien, en otras palabras, la teoría del conflicto de las relaciones sociales, cómo éstas se generan, cómo éstas se mantienen y también cómo éstas se resuelven, son dinámicas que buscan proporcionar una posición crítica frente a la lucha del poder y su estrecha relación con los conflictos humanos, así como yo lo diría personalmente, la usurpación de la cultura subjetiva por una cultura objetiva más homogénea y más enajenada a los gobernantes, por decirlo así, como muestra de una cultura de alienación social. Vamos a dar paso con la primera pregunta que nos propone la guía de actividades respecto a George Simmel. ¿Cómo puede el conflicto actuar como un proceso de sociabilización que fortalece las relaciones y cohesiona a los grupos sociales? Vamos a escuchar a nuestro compañero John Sebastián. Adelante, John. Gracias. Bueno, quiero partir diciendo que pues muchas veces tenemos a pensar de que tenemos a pensar el conflicto como algo malo, ¿no? Pero pues muchas veces esto puede ayudar a que las personas dialoguen, se puedan entender y pues puedan aclarar algunas diferencias. Según el autor que estamos analizando, Simol, cuando hay un problema entre personas o entre grupos, eso los obliga a interactuar y en algunos casos a buscar soluciones pues en conjunto, ¿sí? Em, digamos que además el conflicto puede llegar a ser que un grupo se sienta más sólido, más unido, sobre todo cuando están enfrentados a una situación difícil o un reto que pues tenga que ver en común. Pues todo esto, en lugar de separar el conflicto, cuando pues puede hacer que los lazos pues, se fortalezcan y que las personas se sientan pues parte de algo. Por eso pues a veces o muchas veces los problemas eh, no dividen, sino que pues también ayudan a que pues se mejoren algunas relaciones y pues a crecer como grupo.
Como tal, el conflicto permite mejorar la sociedad porque pues saca a la luz los problemas, pues promueve los cambios y pues ayuda a mantener un equilibrio pues mucho más justo. Para el autor, pues el conflicto también puede fortalecer las relaciones sociales porque pues aunque inicialmente crea tensiones, también obliga a los grupos a definir sus límites y llegar, por cierto, o pues de cierta manera a una negociación. Esto pues se puede unir a las personas, a lograr un enfrentamiento de un problema en común, pues todo con el fin de promover la solidaridad y el sentido de pertenencia, lo que pues termina fortaleciendo los lazos dentro de los diferentes grupos. Le doy el paso a mi compañera Cindy. Bueno, pues en cuanto a Simmel, él ve el conflicto, pues a diferencia de Marx, él ve el conflicto como más un medio es como el medio para una socialización. Es decir, para él el conflicto tiende más a fortalecer la cohesión social, es decir, la integración, puede decirse la cohesión, la integración social, y a redefinir pues las relaciones entre las personas. Y el papel de la jerarquización y la subordinación, pues como una estructura social, más que nada. Y aparte, pues él dice que el conflicto puede ser funcional para una mayor, pues, integración social, más o menos como pues lo que tú estabas diciendo acerca de cómo, pues él dice que este conflicto pues ayuda pues a generar ciertas situaciones y ciertos lazos que ayudan pues a integrar a las personas, pero digamos que pues a diferencia de Marx, puede que esto se vuelva pues como un instrumento de dominación, ¿no? Él lo ve como una mediación social, pero puede también tornarse como un instrumento de dominación sobre las personas también, ¿sí? Y también como la sumisión pues a leyes impersonales, ¿sí? Como contratos, bueno, como varias cosas que pues a diferencia de Marx dice como que bueno, si nos ponemos en pues como una balanza, el Marx dice, bueno, la idea del principal es vamos a quitar las clases, o sea, que ya no van a haber más clases, más, y, pero él usa esto como un medio para más como para socializar. Y todas estas, bueno, todas las leyes o la jerarquización lo utiliza como un medio más para socializar y para jerarquizar. Entonces, en definitiva, pues esta postura, eh, por una parte está bien, pero por otra parte, pues digamos que no es tanto como, pues digamos que no estoy tan de acuerdo con esta postura de Simmel. Muchas gracias, Cindy. El tacto es una palabra que utiliza este autor para confrontar las formas cotidianas de sociabilización, ya que si bien la individualidad de las personas no genera una desvinculación de las reglas y las costumbres dentro de un grupo social, así los conflictos pueden crear o fortalecer las identidades de los grupos. De igual manera, gracias a los conflictos, se pueden llegar a acuerdos y a acciones recíprocas que contribuyen a dar solución a las distintas problemáticas de los grupos y los subgrupos. Por tanto, una mirada crítica que exponga y aborde los conflictos, pero que también tenga en cuenta la polarización, son dinámicas sociales que aportan a las relaciones y la estructura de una sociedad pluricultural y de a la transformación social. A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero Michael Steven respecto a la pregunta que nos propone: ¿en qué situaciones el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? Bueno, según Simmel y
este contexto de la pregunta, para mí, una unidad sindical hace una formación de dichos trabajadores, pienso que son revolucionarios, pero la empresa los ignora de otra manera. Bueno, tener una unidad sindical hace que esto se refuerce en el sentido de pertenencia frente al trabajador, al empleador. Fortalecen los límites de cómo interactuar, apoyarse para generar eh, un desacuerdo que tienen frente a una, no sé cómo decirlo, a una lucha económica o laboral. Este conflicto se surge por el empleador, entonces hace que se genere este sindicato que los aparta de otros mismos trabajadores que saben que están expuestos, que están siendo explotados. Entonces, estos prefieren estar alejados del sindicato y no afiliarse al sindicato. Entonces, Simmel señala fortalecer las comunidades y promover sentido de pertenencia. Sin embargo, una crítica de esta visión podría decir que es un sufrimiento humano saber que hay compañeros que están teniendo déficits económicas, problemas y tienen que seguir laborando como si no pasara nada. Entonces, este es mi contexto y esa es mi aporte frente a Simel. Le cedo la palabra a mi compañera Erika. Bueno, frente a este interrogante hay dos pasos importantes o dos partes importantes. ¿Cuáles situaciones o acciones contribuyen y cuáles no contribuyen? ¿Sí? Frente al tema de la contribución, es importante hacer énfasis en que los conflictos contribuyen a la integración social cuando estos se dan dentro de unas normas, ¿sí? O dentro de unas instituciones. Entonces, por ejemplo, una marcha pacífica, una protesta, toda una parte de un debate. Entonces, cuando hay unas normas, cuando hay algo reglamentado, este tipo de conflictos nos van a hacer tener una integración. El siguiente es cuando, digamos que este conflicto hace que se fortalezca una identidad grupal, ¿sí? Entonces todos van hacia un mismo fin, se fortalecen como tal las relaciones sociales, se crean lazos, ¿sí? Que se ayudan entre todos, hay una empatía. Y la otra es cuando hay, digamos, ese conflicto sea para llegar como tal a una solución o a un acuerdo. Entonces, estas tres son las que nos contribuyen a una integración social. ¿Cuáles no nos contribuyen a una integración, sino que por el contrario generan una desintegración? Es cuando los conflictos sean de tipo violento o no son estructurados o se dan por un periodo de tiempo largo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita comentábamos con la compañera Cindy cuando en el Catatumbo, ¿sí? Hay toda esta parte de guerra, de acciones criminales, entonces ya se vuelve un conflicto que genera desintegración social porque está debilitando como tal el sentido social de la comunidad, del territorio, del contexto, ya genera miedo, ya está cobrando vidas, ya está, por ejemplo, digamos que afectando las necesidades básicas de los ciudadanos. Entonces, este acto o este conflicto, cuando es violento, entonces desintegración social totalmente. Cuando se dan conflictos en contextos de desigualdad extrema, entonces, por ejemplo, solamente son escuchadas ciertas personas, se pueden generar frustraciones o resentimientos o violencia, entonces no hay una equidad, ¿sí? En el conflicto y solamente hay una parte de desigualdad entre este problema y cuando no hay instituciones fuertes que canalicen el conflicto, o sea, cuando no hay una justicia, cuando no hay un diálogo, cuando no hay una participación activa y efectiva, ¿sí? Sino que por el contrario se agravan o
Hay, por ejemplo, como les decía ahorita, ya situaciones de guerra, de violencia, que cobran vidas. Entonces, estos son los que generan una desintegración social. Excelente, Erika, estoy muy de acuerdo contigo. Ya para finalizar, vamos a hablar sobre nuestro último autor, que es Lewis Coser, quien, quien nos pone una comparación frente al darwinismo social y defiende la teoría de la evolución y cómo puede aplicarse a las sociedades o a las instituciones humanas. Bien, nos habla sobre el conflicto social, es circunstancial a cualquier sociedad y todas las sociedades existentes han vivido conflicto social. Nos habla de la supervivencia del más apto, del más fuerte. Asimismo, los hechos conflictivos entre los grupos sociales son inherentes a la propia sociedad y la lucha para mantener el estatus o la lucha para mantener los valores éticos o el poder y los recursos. Bien, dicho en lo anterior, vamos a darle la vocería a Joan Sebastián, frente a la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones positivistas del conflicto en las sociedades y cómo esto contribuye al equilibrio social? Gracias. Bueno, como lo dije en el planteamiento anterior, pues el conflicto no siempre es malo, pues a veces, en este caso, pues sirve para que la sociedad mejore en algunas condiciones. Em, digamos que son, en cuanto a funciones positivas, son muchas, pero pues bueno, digamos como las que más resaltan. Es que, pues bueno, por un lado permite expresar inconformidades, lo cual ayuda a que las personas pues nosotros no nos quedemos callados y pues podamos también defender nuestros derechos. Se generan algunos cambios cuando algo no está funcionando bien, como por ejemplo leyes injustas o malas condiciones de trabajo, bueno, demás injusticias sociales. Refuerza también la unión en los grupos, lo que pues al enfrentar un problema juntos, pues se sienten mucho más conectados y pues evita que los problemas se acumulen, ya que pues al enfrentarlos se pueden buscar soluciones antes de que pues se explote. Em, todo esto pues se dice pues con un único fin y es que pues el conflicto ayuda a ajustar y a mejorar la forma en la que vivimos juntos. Por eso puede mantener el equilibrio en la sociedad, aunque pues al principio pues puede llegar a parecer algo negativo. Em, la lucha de clases pues también impulsa el cambio porque pues hace visibles las injusticias y motiva a las personas a exigir una vida más justa e igualitaria. En cuanto al autor que estamos analizando en este momento, el de Lewis Coser, pues para él el conflicto no siempre es malo, de hecho puede ayudar a que una sociedad se mantenga estable porque pues permite liberar tensiones, mostrar los problemas reales y pues evita a que los conflictos escondidos exploten, pues bueno, sí, exploten más adelante. Él también dice que el conflicto puede reforzar la unidad dentro de los grupos porque pues cuando enfrentan un problema juntos se sienten más unidos y organizados. Pues en conclusión, el autor nos dice que el conflicto ayuda a mejorar la convivencia, a ajustar lo que no funciona y pues a mantener el equilibrio social. Si bien para el autor anterior, em, pues puede tener efectos positivos porque obliga a los grupos a enfrentarse, a organizarse y a buscar soluciones. Pues digamos que para el autor Coser, pues también resalta lo positivo del conflicto, pero pues no todos los conflictos traen beneficios. En muchos casos, la violencia, el odio o ese resentimiento que muchas veces terminan destruyendo relaciones y comunidades, pues, pues hacen un efecto contrario en vez de fortalecerlas. Además, en contextos de desigualdades un poco más profundas, como en muchos países latinoamericanos, el conflicto no siempre permite liberar tensiones de forma saludable.
A veces incluso los grupos más poderosos reprimen la demanda, lo que pues logra como agravar los problemas en lugar de solucionar lo que pues debería ser el resultado final. Nada, pues en estos casos, pensar que el conflicto siempre ayuda a mantener el equilibrio puede ser demasiado pues optimista por un lado, porque pues no todos los conflictos se pueden resolver con diálogo o integración, pues lastimosamente. Le doy entonces la palabra a mi compañera Cindy para finalizar. Bueno, pues en cuanto a coser, su enfoque principal son pues como lo acabo de decir mi compañero, las funciones como más positivas o el enfoque más positivo del conflicto, ¿sí? Y él lo ve pues como como decía mi compañero, un equilibrio social. Y pues el equilibrio social y pues sin violencia, por decirlo así. Y ya que pues este equilibrio social tiende a fortalecer la identidad de ciertos grupos o fortalecer la identidad de ciertas minorías, ¿sí? Em, esto, lo que dice este autor es que no se requiere pues que haya una escalada hacia algo violento para pues, resolver un conflicto, ¿no? Sino que al contrario. Em, Coser enfatiza enfatiza un poco en los intermediarios, ¿sí? Y cómo estos pueden ayudar a que no, pues no escale, pero pues esto no pasa, pues muchas veces no pasa esto, ¿no? Porque generalmente puede que esto escale y se genere pues ya violencia, ya como prácticamente como lo predice Marx, ¿sí? Que ya pues va a una escalada pues hacia la violencia y esto. Em, Esto, él también fortalece, bueno, dice que se fortalece la identidad grupal y esto también, pues un ejemplo claro, ahorita es cuando las minorías de pronto se someten a las mayorías, como pasa ahorita, pues podemos ver en diferentes grupos o en partidos políticos. Para evitar el conflicto, pues se llega a unos acuerdos y pues, digamos, se evita muchas cosas y ahí sí las minorías pues se someten a unas a unas mayorías para mantener la unidad pues, de un grupo. Como ejemplo, los partidos políticos. Una diferencia con Simmel, por ejemplo, para Coser el conflicto es necesario para renovar normas sociales. Para renovar normas sociales, no solo un problema de formas de interacción. Entonces, en cuanto a este autor, digamos que ya pues, ya concluyendo y un poquito con los tres autores, eh, Marx de pronto pues él ya va un poquito más hacia hasta ciertos pues extremos pero de todas formas pues el conflicto pues siempre va a tener como de pronto como lo plantea Marx, que pues él dice, bueno, se requiere pues cierta presión, ciertas cosas para llegar a un cambio social, como ya lo hemos visto, pero también estos otros autores pues ya dicen, bueno, también se necesita de otros autores, o sea, de otras personas, de otros, para llegar a unos acuerdos, para no hacer una escalada de violencia o no, algo así, pero de todas formas, pues las dos posiciones, pues yo creo que deberían estar un poco como más como equilibradas, ¿sí? Yo creo que se requieren no de tanto algún radicalismo, sino de que pues esté equilibrado para pues llegar a ciertos acuerdos y pues el conflicto en sí no se puede evitar, no se puede evitar, pero pues sí se puede de pronto equilibrar ciertas cosas. Entonces, digamos que esa es ya como mi opinión final en cuanto a los tres autores. Y Ujú. pues no sé, no Gracias, sé qué Cindy. más. Muchas gracias, Cindy. Continuamos. El conflicto social finalmente es un factor necesario para la lucha contra las desigualdades o para una cohesión, una unidad social, como lo mencionaba Cindy.
pero también por el contrario para una coerción y una separación social. La naturaleza del conflicto influye en la estructura social y el conflicto es una fuerza positiva para la sociedad que mantiene una estabilidad. Esto nos lleva a la última pregunta para nuestros compañeros Michael Steven y Erika Alejandra sobre cómo, disculpa, sobre cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales y en qué condiciones podría ser perjudicial. Entonces, les damos la palabra. Adelante. Bueno, entonces para Coser, la crítica podría ser un enfoque de los beneficios principales en conflictos, ignora las realidades del sufrimiento humano y la violencia que puede surgir además de argumentar una teoría o abordar adecuadamente los conflictos. Digamos, tenemos un conflicto, lo arreglamos, llegamos a un acuerdo mutuo. Yo soy el que tenía el conflicto, quedo satisfecho. La persona, me imagino que me dio la razón de sí, arreglamos el conflicto, pero quedará una mala, una mala reseña hacia la persona que le genera esa molestia, ese conflicto, esa manera de dialogar. Entonces, perpetuar desigualdades entre industrias o, como dice Coser, llegar a resolverlas para tener una finalización en una terminación de conflicto o empezando, porque hay conflictos que se empiezan, como por ejemplo una paz en Colombia que nos vendieron, que no se sabe si hay o no, o no. Entonces ese conflicto es un intervalo de sí o un no, pero entonces volvió y renació las FARC, hay un conflicto ahora con otra guerrilla, no sabemos qué hacer, tantas derivadas de ahí como otra vez tierras, campesinos y volvimos otra vez a los años antepasados. Entonces para Coser es doloroso decirlo, pero la violencia va a seguir y podemos llegar a un acuerdo de arreglar el conflicto, pero la violencia siempre va a seguir ahí, tanto como los que aceptaron estar en paz, como los que todavía no lo aceptaron porque quedaron ofuscados. Esa es mi conclusión de Coser. Le doy la palabra a mi compañera Erika. Bueno, entonces partiendo del ejemplo que estaba dando nuestro compañero en cuanto a la violencia y dando como tal solución a la pregunta que nos plantean desde este autor, entonces el conflicto puede fortalecer las instituciones y los grupos sociales cuando hay como tal una renovación institucional, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que el conflicto como tal pretenda corregir errores, pretenda corregir y a responder a las demandas sociales. Entonces, por ejemplo, una protesta pacífica que está impulsada para generar o para reformar derechos humanos o para mejorar algo en la educación o para mejorar algo en la salud. Entonces, ese como tal, ese conflicto nos puede ayudar a fortalecer el grupo o la institución. ¿Sí? ¿Cuál otro factor nos ayuda? Nos ayuda el tema de favorecer la cohesión interna. Entonces, este conflicto nos va a permitir como tal crear o fortalecer o unificar, ¿sí? El grupo, tener una identidad y un propósito en común. Entonces, por ejemplo, cuando hay movimientos sociales, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado, ¿sí? Entonces, bueno, tuvieron su conflicto, se conformó el grupo y tienen una identidad. Entonces, el conflicto sirvió, aunque vivieron ciertas situaciones de violencia, de daños, ese conflicto les ayudó a crear su identidad y a ser más fuertes como personas y tener unas relaciones sociales. Y el otro
tipo de conflicto que nos ayuda como tal es que fortalece la democracia y la participación. Entonces, como este conflicto, a pesar de que se está dando, entonces me ayuda como grupo a mejorar la participación y a llegar como tal a un debate, ¿sí? A llegar como tal a la capacidad de escuchar, de entender, de reflexionar y de resolver sin tener como tal una represión. Pero entonces, ¿en qué aspectos o bajo qué condiciones el conflicto eh, no es bueno, o sea, es perjudicial? Entonces, es cuando ya tenemos de pronto ausencia de canales legítimos. ¿A qué hace esto referencia? Que de pronto no hay una justicia, no hay un espacio real para la participación, ya se está llegando a violentar o a vivir la exclusión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, cierta situación está ocurriendo en cuanto a la salud, en cuanto a la política, y no se está dando una solución por parte del Estado. Entonces, ahí es cuando ya ese conflicto no se da de manera positiva, sino que se está dando de manera negativa, nos está afectando. También los conflictos son perjudiciales cuando se dan por tiempos largos, periodos largos o cuando se hace una mala gestión, ¿sí? Ya como tal se está reprimiendo a las personas y se están fragmentando los tejidos sociales. Y el último es cuando no hay una instrumentalización política del conflicto. Qué quiere decir? Que el conflicto como tal está siendo manipulado por las grandes élites, por grupos de poder y, por ejemplo, entonces hay una marcha pacífica, ¿sí? Muchas veces en Colombia hemos visto que esa marcha pacífica, grupos, vándalos, llegan a dañar como tal la paz y el objetivo de esa marcha pacífica, ¿cierto? Y ya entra a regir el grupo de poder. Entonces, es así como podemos analizar que el conflicto desde una manera organizada y enfocada puede ayudarnos a crecer o puede ayudarnos como tal a caer, a debilitarnos. Muchas gracias, Erika, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer la despedida. Vamos a darle la palabra a la compañera Cindy, que quiere dar su opinión frente al resumen o la conclusión como tal, si te parece bien. Yo quería decir ya cómo finalizar, ya te doy la palabra. Por lo anterior, lo que hemos dicho cada uno de nosotros, desde mi punto de vista personal y enfocada en las posturas de Marx, me parece que la clase del proletariado somos la gran mayoría en Colombia. Sin embargo, existe una necesidad de querer salir de esta clase, de no pertenecer a este grupo y de luchar por estar en el otro grupo que Marx lo llamaría la burguesía. Estas alteraciones no permiten solidificar o mantener un colectivo proletariado. Por el contrario, el capital, el lucro privado, crea seres de instrumentos de producción enajenados al régimen impuesto o al monopolio bancario o al sectarismo religioso. ¿Quiénes son quienes realmente regulan el dinero y la economía y la cultura social? Asimismo, la producción excesiva de servicios y productos para suplir las necesidades generan desigualdades socioeconómicas. Esto para finalizar, y le damos la palabra a Cindy o a cualquier compañero que quiera a continuación dar el resumen y finalizamos la llamada. Gracias. Bueno, pues pues lo que quería decir ahorita, y bueno, ya como para finalizar y como ya concluir, digamos, el tema, bueno, en cuanto a Marx, en cuanto a la posición de Marx, en un inicio, pues yo dije, estoy de acuerdo en cuanto a que eh, el conflicto, pues ha llevado, y la lucha de clases que expone Marx, ha llevado pues a grandes cambios sociales y lo seguimos viendo, todavía lo seguimos viendo, pues estos cambios. Entonces creo que y la lucha que, pues, la que él dice y la que él siempre defendió, pues es pertinente. Creo que
es pertinente, ya que como pues lo acabaste de decir, Joana, muchas personas pues aún en la actualidad nos identificamos pues con esta clase social y con esta clase pues que lucha, ¿no? Que está ahí como pues luchando todo el tiempo. Entonces creo que pues esos argumentos son pertinentes hasta cierta medida obviamente, porque pues no completamente. Marx hablaba pues sobre algunas cosas un poco más radicales, como lo dije ahorita. Entonces creo que en cierta medida pues esta posición de él pues nos ayuda y creo que ha ayudado bastante como a muchas luchas sociales que han habido, al igual que lo que dijo el último autor, que es Coser, también viendo el lado positivo de pronto del conflicto. Y ahorita pues lo estaba pensando en que él hablaba más sobre, no tanto sobre el tema material y económico como si lo hacía Marx, que era muy pues enfocado hacia lo económico, sino él lo ve de muchas maneras, ¿no? Tiene muchos enfoques como político, cultural. Entonces también en eso siempre también hay muchos conflictos, y algo que puedo agregar que es bueno es que mediante estos conflictos políticos, culturales, bueno, todo esto, también ha habido cambios buenos. Y hablando en cuanto a temas de políticas públicas, políticas sociales, que a través de conflictos también y a través de acuerdos, sí, han habido también cambios. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, puedo decir algo así un poco suelto de pronto, temas de, no sé, maltrato animal, de violencia contra la mujer, que aunque todavía es muchísimo, mucho, mucho, pero pues han habido